por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Saludemos a la Virgen María con el rezo del Ángelus. Vamos a pedirle por todas las intenciones que ustedes tengan en su mente y en su corazón, por todas las necesidades de nuestros hogares, de nuestros pueblos, de cada uno de nuestros hermanos. Elevemos nuestra plegaria a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Lección Divina. Miércoles de la 26ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con este evangelio vamos a pedirle al Señor que abra nuestra mente, nuestro corazón, para recibir el mensaje en nuestra vida con esta lección divina, iluminado con textos de nuestro querido Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El tema que hoy se nos presenta es el seguimiento de Jesús en el trabajo de cada día. Monseñor Romero comenta el 30 de abril de 1978. El Espíritu vive en ustedes. Eso les dice Cristo a los apóstoles. Y está también con ustedes. Si Cristo sigue viviendo hoy, hermanos, es gracias a ese Espíritu que Él nos dio. Pero ese Cristo, hombre trabajador, ¿se acuerdan cuando lo confundían con los carpinteros de Nazaret? ¿Cómo está predicando si conocemos que es el hijo del carpintero? Esta es la mirada despectiva de los hombres cuando miran en el obrero nada más que el hijo de otro obrero. Pero cuando la fe descubre que ese obrerito de Nazaret
lleva encarnada la vida de Dios, entonces, hermanos, comprendemos una hermosa página del Concilio Vaticano II. En el obrero Cristo Jesús está encarnado, Dios, y en Él todos los miembros humanos que han elevado a una dignidad altísima, divina, de tal manera que todo hombre puede decir, al mirar sus manos, hubo unas manos que fueron manos de Dios, y mis manos de obrero pueden ser también manos de Dios, si me identifico con ese Cristo, que es Dios que se encarna en un obrero. Glorifica en tu corazón a Cristo, Señor, y está siempre pronto para dar razón de tu esperanza a todo el que te la pidiere, pero con mansedumbre y respeto, y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que eres calumniado, queden confundidos los que te denigran por tu buena conducta en Cristo. ¿Qué mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal? Hay dos mundos, hermanos, que lo componen los hombres: el mundo sincero de quienes tratamos de seguir a Cristo e inspirar en Él nuestras acciones, y el mundo que vive de espaldas a Cristo, aquel que en el Evangelio de hoy dice Cristo, no ha conocido el Espíritu y por eso no conocen tampoco a ustedes. El mundo de los que sufren por hacer el bien y el mundo de los que sufren por hacer el mal. El mundo de los que son torturados e injustamente calumniados y perseguidos, y el mundo de los que persiguen tal vez pensando hacer un bien, atormentando y acribillando a los demás. Pero vale la pena, dice Cristo, poner la esperanza en el corazón y dar razón de esa esperanza. Yo creo que nuestra iglesia en San Salvador está dando razón de su esperanza, porque no pone su esperanza en el poder ni en el dinero, sino que la pone en la fuente de su esperanza, que es Cristo crucificado. Es la esperanza de la fidelidad al Evangelio, esperanza que está en ser fiel a Dios. Por eso les digo a mis queridos sacerdotes, a las comunidades religiosas, a los colegios católicos, a las parroquias, a las comunidades de base, no se dejen seducir ni por los halagos del poder y del dinero, ni por el seguimiento de falsas ideologías, que tampoco allí está la esperanza verdadera. La esperanza verdadera no está en una revolución de violencia y de sangre, ni la esperanza está en el dinero y en el poder, ni en la izquierda ni en la derecha. La esperanza de la cual tenemos que dar razón y por la cual hablamos con valor es porque está en Cristo, que aún después de muerte, aunque sea muerte de asesinato, Él es el que reina, y todos los que con Él hayan predicado su justicia, su amor, su esperanza, su paz. Esto es, hermanos, el Cristo trabajador, el Cristo que en miembros de un obrero encarna la dignidad infinita de un Dios. Dichosos trabajadores en el día del trabajo, si hacen consistir el reclamo, las reivindicaciones sociales que ustedes tienen derecho, no apoyándose en ideologías de la tierra, no dejándose deducir solamente por el poder de la fuerza bruta, no confrontando con otras fuerzas brutas, sino con la razón, con la fe, con la esperanza, con el derecho que se apoya en Dios, fuente de todo derecho. Con estas palabras, Monseñor Romero nos invita a que nuestro seguimiento de Cristo sea vivir el Evangelio y no conformarnos a lo que el mundo nos ofrece, a caer en esos ídolos del poder, ídolos del dinero, ídolos del cuerpo. Diario personal del beato Óscar Arnulfo Romero. En el diario de Monseñor Romero, hoy escucharemos un fragmento del 11 al 14 de enero y seguimos con la agenda diaria de nuestro pastor, que tiene tiempo para recibirlos a todos, también a los que no profesan nuestra fe. Recibe a 2 pertenecientes a las creencias bautistas.
Y Monseñor Romero sigue con su agenda. El día domingo va a esa misa de las 8 de la mañana a Catedral y ahí también encuentra situaciones convulsivas que esperan del pastor una respuesta, un acompañamiento para no caer en la violencia de un hermano que le haga daño a otro hermano. Escuchemos a Monseñor Romero y vivamos con él también esta historia de nuestra iglesia arquidiocesana. Viernes 11 de enero. Esta mañana ha habido varias visitas de carácter particular, pero algunas de carácter más oficial y trascendente, como fue la entrevista con el gerente de la YSAX, dilucidando el problema de los comentarios del mediodía. El conflicto ha surgido especialmente por un comentario acerca de la opción del licenciado Salvador Samayoa, que después de ser ministro de Educación se ha ido a la clandestinidad, a las FPL, y se presenta el comentario casi elogiando esta actitud y animando a seguirla, ya que parece no haber otra opción en el momento. Esto pareció como una incitación a la insurrección y por eso no se ha dejado publicar en la radio, lo cual ha suscitado tensiones en el grupo de comentaristas. Vino el padre Estrada y dialogó con el gerente Navarro y con Monseñor Urioste y quedó convencido de las razones que se tuvieron para suprimir este comentario. Por mi parte les supliqué que siguieran prestando este servicio de solidaridad con la línea de nuestra iglesia. Otra visita importante fue la del doctor Rubén Zamora, del Partido Demócrata Cristiano, quien venía más bien en un carácter particular a buscar un poco de fortaleza, consuelo y orientación, ya que el momento para el partido es sumamente difícil, habiéndolo dejado casi a él solo para salvar la situación del país, mientras al otro lado están las organizaciones populares que se unen como para combatir esta alianza del Partido Demócrata Cristiano con el ejército. Traté de decirle que como hombre de fe y de esperanza tiene que servir con generosidad al país y las mismas vicisitudes y riesgos hay que aceptarlos con rectitud de intención. Creo que fue satisfecho en su consulta más bien de carácter espiritual. Por mi parte creo que debo de animar la esperanza de todos los que sienten la preocupación por el país en un momento tan difícil. Vino también a exponerme los desórdenes que se notan en la oficina de Cáritas, la nueva gerente que está con muy buena voluntad. Yo le dije que no se desanimara y que precisamente por eso se le había llamado, para ayudarnos a que funcionara una verdadera Cáritas de la arquidiócesis. El padre Ramón Vega, que va a ser secretario del Secretariado Social, va a ser también el encargado de Cáritas. He firmado varios nombramientos de vicarios cooperadores. La capellanía del Asilo Sara también se le ha confiado al padre Bernardo Amaya. Los padres del oratorio, que han sido disueltos y buscan el trabajo en la arquidiócesis, sirviendo a las parroquias de Colonia La Luz y
10 de septiembre, se han organizado como en un equipo para administrar estas dos parroquias. El padre Brito me enseñó una carta bastante impresionante del padre Fernando Abad, que se encuentra en Colombia, un poco incierto de su situación pastoral y diocesana. Le mandé decir que viniera, que había mucho trabajo y que nos organizáramos para que no sintiera esta situación psicológica difícil que está viviendo. El diácono Pedro García, que ha venido de La Ceja, Colombia, me ha dado mala impresión porque quiere hacer prevalecer su ansia de ser sacerdote cuanto antes y no quiere someterse a la prueba del diaconado que por experiencia tenemos que poner en nuestra diócesis. Su último rasgo ha sido una carta pidiendo la excardinación porque no puede trabajar en la línea de nuestra arquidiócesis y que ya tiene un obispo que lo va a recibir. Vamos a pedir a qué obispo se refiere porque tengo que informar de su actitud, pero antes lo llamaré pastoralmente para que reconsidere sus pasos. Por la tarde, una visita muy importante de un periodista que cubre 80 medios de comunicación social. Y tuvimos más de una hora, una entrevista en la que, gracias a Dios, supe expresarle con la mayor precisión posible la posición de la Iglesia. Él me expresó que por todas partes del país y en los diversos sectores con quienes ha conversado, existe mucho respeto y solidaridad conmigo, lo cual le agradecí, diciéndole que mi actitud era precisamente de libertad para juzgar las actuaciones de todos desde la luz del Evangelio, y sin duda por esto la verdad siempre brillará. Sábado 12 de enero. Hacia el mediodía me llamó el coronel Gutiérrez de Casa Presidencial para pedirme si podía mediar en el asunto de la ocupación de la Embajada de Panamá, donde además está como rehén el embajador de Costa Rica. Fue de parte del arzobispado a platicar con los ocupantes, que son las ligas populares, un bachiller de socorro jurídico, pero no quisieron aceptar esta mediación, pues ya la han pedido a los embajadores de Venezuela y México. Así respondí al coronel Gutiérrez y agradeció por lo menos nuestra buena voluntad, pero la situación ha seguido lo mismo en la Embajada de Panamá. Supimos por la tarde que en Arcatao las dos religiosas guadalupanas habían sido capturadas como rehenes por un guardia nacional que ha sido capturado por alguna organización popular. Nos dirigimos al ministro de Defensa y este mandó de la Guardia Nacional que fueran a investigar, y gracias a Dios a medianoche regresaron las hermanas, las cuales informaron que efectivamente habían estado prisioneras, separadas, con la amenaza de que si no aparecía el guardia que habían capturado las agrupaciones, las iban a matar a ellas. Almorcé con los sacerdotes Fabián Amaya, Monseñor Urioste, Rafael Urrutia y la señorita Doris Osegueda para asesorarme de la situación de la semana. Es interesante el criterio de Iglesia
con que se orienta esta consulta que yo siento necesaria para mi homilía. Por la tarde, la visita de un periodista mexicano que cubre unos 80 medios de comunicación social. La conversación se prolongó por más de 1 hora y resultó muy interesante acerca de la situación del país y del papel que la Iglesia está jugando en este momento. Domingo 13 de enero. Celebré como de ordinario la misa de domingo en catedral con bastante asistencia. El tema fue el bautismo de nuestro Señor y nuestro bautismo que nos compromete a ser mejores ciudadanos. Hubo aplausos como otras veces, hubo agentes de televisión de Guatemala y de algún otro país. Después de la misa, unos obreros de fábricas en huelgas se tomaron la catedral. Me indicaron que no se trataba de una ofensa a la Iglesia, sino de pedir una presión para poder dialogar con la parte patronal que se niega en esta huelga y que afecta a muchos obreros, y me pedían que hiciera yo el papel de mediador para acercar a los patronos y dialogar con ellos. Les ofrecí mis servicios, pero también les hablé de que no era conveniente esta actitud de tomarse el templo porque estorban el culto de nuestra iglesia. Sin embargo, ha seguido ocupado todo este día. Después de misa tuve una rueda de prensa y también de televisión, en la cual se hicieron las preguntas de costumbre sobre la situación del país. Los periodistas temen y por eso dicen que tendrán que seguir aquí en El Salvador cualquier desenlace que pueda venir, sobre todo si es de carácter sangriento. Esperamos que sean prudentes los hombres y sepan negociar a tiempo. Lástima que hay mucha gente animada por este espíritu de violencia y ya están llamando casi a la insurrección popular. Por la tarde fui a San Pedro Perulapán, donde el padre Solórzano dirigía una reunión de laicos de todo el departamento de Cuscatlán. Conversé con ellos y se ve que hay muy buenos laicos que son una esperanza para nuestra iglesia. En la misa, la hermana Beatriz, una de las 2 que fueron capturadas en Arcatao, dirigió la palabra y expuso la situación de Arcatao, donde según habían amenazado, si a las 2 de la tarde no devolvían al guardia prisionero, iban a hacer un operativo muy cruel en aquella región. Se hizo un llamamiento tanto a los que tienen al guardia para que lo devuelvan, como a la guardia para que no vaya a proceder con espíritu de venganza. Lunes 14 de enero. Esta mañana tuvimos reunión de Senado Presbiterial. Se habló de mi próximo viaje a Bélgica. Se me recomendó ir a Roma llevando informes objetivos para contrarrestar cualquier parcialidad que ya pudiera filtrarse. Se habló también de la renovación del Senado y de los vicarios el próximo mes de marzo. Luego entramos de lleno a analizar la situación política del país y gocé mucho viendo la madurez de mis sacerdotes en esta reflexión
realista, a pesar de tener criterios diversos en política. Sin embargo, hay una sola visión pastoral y noté un crecimiento en el sentido de iglesia, por lo cual los felicité y les supliqué seguirme asesorando para que en este mar revuelto de la política de la patria, nuestra iglesia sea conducida con criterios evangélicos y pastorales que la hagan útil precisamente a este torbellino que nos rodea. Estuve esperando los mensajes de las fuerzas liberadoras para tratar el asunto del secuestro del embajador de Sudáfrica, pero no vinieron. Espero que mañana vengan a recoger una respuesta interesante. Por la noche tuve un análisis de carácter psicológico con el Dr. Sench, quien reafirma que la posición que estoy tratando de llevar es la correcta, una línea vertical que haga honor a la predicación, a la mentalidad de la Iglesia. Analizamos algunos puntos negativos y ha sido para mí una reflexión muy enriquecedora psicológicamente. Este día también fui a visitar a las dos hermanas guadalupanas que sufrieron recientemente en su comunidad de Arcatao. Allá fue prisionero de un grupo de organizaciones populares, un guardia nacional, y quisieron hacer como rehenes a las dos religiosas y a un hermano que estaba con ellas trabajando en Arcatao. Las llevaron a la cárcel y les amenazaron que si no aparecía el guardia nacional, ellas iban a sufrir las consecuencias, las iban a matar. Aquí acudimos al gobierno y gracias a esta intervención fueron a recogerlas, lo cual pareció una cosa muy difícil, ya que el director mismo de la guardia dijo que cuando estos agentes se insurreccionaban no obedecían a ninguna autoridad, pero gracias a Dios las religiosas pudieron volver, llegaron a medianoche, casi a las 2 de la mañana, y fueron entregadas después de pasar por el cuartel general de la guardia en el arzobispado, donde las recibió el padre Rafael Urrutia y el padre Salvador Colorado. Por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir.